Good morning. Buenos días. Today we will be reading from Matthew 6. Hoy vamos a leer starting in verse 19. Mateo 6, 19. Do not lay up for yourselves No treasures on acumulen earth, para where ustedes moth and tesoros rust en destroy, la and tierra, where donde thieves la break in and polilla steal. y el óxido But lay y up el for óxido yourselves corrompen, treasures in heaven, y donde los where ladrones neither se moth meten nor y rust roban. destroys, and where Más thieves bien, do not break in and acumulen steal. para ustedes tesoros your en el treasure cielo, is, donde ni la there your heart polilla will ni be el also. óxido corrompen, y And donde then los moving on to ladrones verse no se 24. meten ni roban. No one can serve two masters. Vamos a ver for el either he verso will hate the one 24. and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve both God and Nadie mammon. puede servir a dos señores, porque And then aborrecerá moving al down uno to y amará al verse otro. 31. Y vamos ahora al verso Therefore do not 31. worry, saying, what shall Por we eat, tanto, or what shall we drink, no se or what shall we preocupen wear? pensando For qué after all these comeremos things o the qué Gentiles beberemos seek. o con For qué your nos heavenly cubriremos, Father porque knows los that you need gentiles all these buscan things. todas estas cosas, But pero seek el first Padre the de kingdom of God el and Padre his de ustedes righteousness, que está en and los all these cielos things shall be sabe que added to tiene you. necesidad de todas estas cosas. And then moving Más to bien, chapter 7, busquen verse 7. primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán Ask and it will be añadidas. given to you. Ahora, Seek and you el will capítulo find. 7, Knock and it will be open to you. que dice, For everyone who asks receives. el And he capítulo who seeks 7, verso finds. And to 7, him who knocks it pidan will y be se les opened. dará, busquen y hallarán, Or what man llamen is y there se les among you abrirá, who, porque if his son todo asks el for que bread, pide will give him recibe, a el que stone? busca halla, y al Or que if he llama asks se le for a abrirá. fish, will ¿Qué give him hombre a hay entre serpent? ustedes que If you el then, hijo, being evil, know how que to al hijo que le give piden good pan le gifts dará to your una piedra, children, how o al much que les more pide will your pescado le Father dará who is una in heaven serpiente? give Pues si good ustedes things siendo to those malos who saben ask dar him? cosas buenas a sus hijos, Therefore, ¿cuánto whatever you más su want man Padre to que do está en to los you, cielos do dará also cosas to buenas them. a los que le For this is piden? the law and Así the que todo lo prophets. que quieran que les hagan los hombres por ustedes, así también hagan por ellos, porque esto es la ley y los profetas. Thank you, Nathaniel, Bob. Gracias, Nathaniel, Bob, músicos. morning. Buenos días. Welcome. Bienvenidos. So good to Es be bueno back together with you this morning. regresar esta mañana con ustedes, A special welcome to y those who are quiero darles la meeting in their bienvenida home churches and a joining aquellos que us se by están live reuniendo en stream. sus hogares. Welcome to you this morning. Bienvenidos, And I just praise the Lord for y the le doy opportunity gracias He's al given many of Señor us to por la oportunidad que les ha dado a take muchos a de break nosotros and de enjoy our tomar un short descanso Canadian summers. y tener estos I días don't libres en begrudge el anyone who verano. just wants to soak in all you can get, because already we see the Y days no are los getting shorter. culpo si ustedes And, quieren sorry for bringing disfrutar that el up, sol y los días calientitos que hemos tenido, porque viene pronto el invierno, ¿verdad? So this morning we are going to Esta continue mañana in our vamos a journey through continuar en nuestro Matthew's viaje Gospel por and el looking Evangelio at de the Sermon on the Mateo. Mount. Vamos a seguir Matthew con chapter 7, verse 7 Mateo through 7, 12 will de be los our versos text 7 this al morning. 12. Ese es nuestro pasaje de esta mañana, And so, Heavenly Father, we pero thank vamos a you orar antes. for your goodness to Padre us in so Celestial, many te damos ways. gracias por We tus thank you bondades for de tantas your provision maneras. for our Gracias, needs. Señor, por tu We thank provisión you for bringing de us nuestras into the family necesidades, of por God traernos and a la making us to familia be de your Dios y children. por hacernos tus We hijos. thank you for giving us Gracias, the Señor, life por that darnos we la lack vida que and nos giving hace it to us falta abundantly. y darnos Thank una you, vida en Lord, for the abundancia. victory Gracias por la over victoria, sin gracias that por la is victoria sobre el available through the pecado person, the indwelling que está person of a nuestra Jesus Christ. disposición a través de Lord, la this morning, as persona we look at your word, de nuestro Señor I ask you Jesucristo. to Señor, en esta enable us to mañana te pido que understand nos ayudes, and Señor, a to entender, not just understand, no but, solo Lord, to entender, pero recognize the reconocer significance, to recognize el the significado, impact, to be able to reconocer apply el it to our impacto lives and to y lo delight podamos ourselves aplicar in en our nuestras God vidas y and podamos in your deleitarnos plan for our en tu lives. plan para Lord, nuestras I vidas. ask that Señor, we would see afresh te this pido que morning podamos ver things that de perhaps una we have forma read many fresca times, esta but mañana never estos grasp versos, de una as you manera want us to que grasp. nunca habíamos entendido y que tú So, quieres Lord, que I ask that entendamos. my understanding would be increased in each of ours. Te I pido, ask Señor, you que el to speak through entendimiento me. de cada uno de nosotros depend on sea you, Lord. aumentado. Yo dependo de depend on ti, you, Señor, dependemos and todos de we, ti y Look forward to what you are going to do estamos in our esperando lives. And we ask por these aquello things que in vas the a hacer name en of nuestras Jesus. vidas. En Amen. el nombre de Jesús, amén.
When Jesus' disciples asked him what Cuando los signs discípulos de would signal Jesús God's judgment upon pidieron Israel señales, ¿qué señales and the coming of habrían Christ to set acerca up del his juicio de kingdom? Dios Jesus sobre gave Israel, a long list sobre esta nación of que había rechazado a signs to Cristo? watch for. Los And they can be discípulos read querían in Luke señales chapter 21 and y in los other podemos places. ver en Lucas capítulo But then in Luke 21 y en chapter otros 21, lugares. in verse 28, Pero entonces en el after capítulo 21 de giving this Lucas list of signs to watch for that would signal coming vimos judgment algunas de estas and his señales soon coming to que rule iban and a reign as venir king. He made this statement: cuando el Señor now when these things viniera, begin to occur, look up y and el lift up Señor your nos heads, dice que cuando because estas your cosas redemption comiencen or a your suceder, deliverance is drawing miren y near. levanten su cabeza porque su redención Notice está that we are cerca. not to Fíjense wait until after these things have cómo all completely happened, estas that cosas we are to expect our deliverance then. But when these things begin to occur, que we la are Biblia to menciona cuando begin estas living cosas with expectancy. empiecen a ocurrir, Be living entonces ustedes deben when de these vivir things con la begin to expectativa. occur. And many of Y ahora, us are ¿cómo well debemos aware de that vivir so many cuando of the estas cosas signs empiecen a that Jesus ocurrir? indicated Estas would signal señales that de soon Cristo coming que judgment viene and pronto followed by his return are happening around us. So están how should sucediendo we live? alrededor de nosotros en estos momentos. Entonces, Continuing ¿cómo debemos de verses vivir? Bueno, 34 to tenemos 36, que leer más adelante en el lead verso right into what we're 34 going to be looking al at this morning 36. in Matthew Y aquí chapter lo 7. vamos a ver. Luke 21, verse 34. Verso 34. Jesus said, "But take heed to yourselves Miren por and ustedes to- que sus and corazones be on no your estén guard, cargados de lest your hearts be overburdened glotonería. and depressed or weighed down En la Biblia amplificada with self-indulgence, dice, no dejen que drunkenness, and worldly estas worries cosas and cares traigan peso pertaining sobre to ustedes, the business of que this estén life. cargados de And glotonería, lest de that day embriaguez y come de las upon you preocupaciones de esta suddenly or vida, catch you y que aquel unaware, día like a venga trap sobre or a ustedes noose. de repente como una trampa, porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la superficie de la tierra. Ahora, yo lo estoy leyendo de la Biblia amplificada, pero el verso 35 dice, porque esto vendrá sobre los que habitan sobre la superficie de la tierra. Y luego el verso 36 dice, velen pues en todo tiempo, orando. Pero la Biblia amplificada dice, sean discretos, atentos y estén preparados, orando para que la fuerza, para que tengan fuerza para escapar de todas estas cosas que han de suceder, puedan estar en pie delante del Hijo del Hombre. Estas son las instrucciones que tenemos que seguir, tenemos que estar mirando, estamos orando para que tengamos la fuerza y la habilidad de escapar de estas cosas. Ahora, fíjense lo que Jesús promete en Mateo capítulo 7, Mateo 7, 7 y 8 dice, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. El reino de Dios viene pronto a esta tierra. La Biblia nos dice que antes del establecimiento de su reino, primero su juicio debe de venir sobre este mundo rebelde que rechaza la palabra de Dios y que claramente se refleja en la vida de Jesús. Se nos ha dado la misión como hijos de Dios, ser representantes de nuestro Rey Jesucristo y que seamos embajadores en este reino, porque nosotros no somos de este lugar, estamos en territorio extranjero,
pero solo somos embajadores de nuestro Rey en este lugar, que no es nuestro hogar. Y mientras estamos aquí en esta misión, Jesús promete que Dios suplirá con su gracia todo lo que necesitemos. Todo lo que necesitamos es pedir. No es como que nosotros tenemos que estar arrastrando esta maleta de cosas que necesitamos. No, nosotros viajamos ligeros y a través de Él nosotros tenemos acceso a todo lo que necesitemos. En el Sermón del Monte, Jesús dijo que Él no quería que nosotros, los ciudadanos de su reino, comprometiéramos los altos estándares del carácter de Dios mientras estamos en esta misión. La religión y el legalismo constantemente comprometen las leyes de Dios, trayendo estas a un lugar menor, disminuyendo lo que Dios quiere para nosotros. Pero Jesús quiere que nosotros vivamos una vida sobrenatural que realmente es imposible para nosotros vivir, a menos que nosotros dejemos que el poder de Dios en nuestras vidas sea el que nos lleve a vivir de esa manera. Y entonces la gente alrededor de nosotros podría decir, pero ¿cómo puedes hacer esto? ¿Cómo respondes de esta manera? ¿Por qué tú eres diferente? ¿Y qué es lo que nos hace en realidad diferentes? Bueno, pues es precisamente la vida de Jesús viviendo en nosotros y que nos da la capacidad para vivir. Todo lo que tenemos que hacer es pedir. Fíjense esa vida imposible que Jesús ha estado enseñando, de lo que se espera de nosotros como ciudadanos del cielo, esta vida que tenemos que vivir aquí mientras estamos en una misión. Él dice, nosotros no tenemos que perder la paciencia, nosotros no tenemos que mantener nuestra palabra. Nosotros no tenemos que amontonar tesoros en la tierra, tenemos que compartir con aquellos que nos piden. Nosotros no tenemos que preocuparnos por todas las cosas esenciales de la vida. Nosotros tenemos que ser humildes, amar a nuestros enemigos y hacerles bien. Tenemos que ser gente de oración, saber cómo ayunar, no dejar que la carne controle nuestras vidas. Todas estas cosas, porque el Señor dice, oyeron que la ley dice esto, pero Él las pone todavía más arriba. Levanta el estándar en cada cosa. En Mateo 5:3 dice que nosotros debemos de ser, en Mateo 5:48 dice que nosotros debemos de ser perfectos como nuestro Padre en los cielos es perfecto. Pero nosotros humanamente podríamos tirar la toalla y decir renuncio. Esto es muy difícil. Cualquier persona honesta reconocería que esto no es posible bajo nuestros estándares. Como vimos la primera bienaventuranza en Mateo 5:3, ser ciudadano del reino de los cielos empieza reconociendo nuestra pobreza espiritual, que nosotros no tenemos en nosotros mismos para vivir esta vida. Y así es como empieza nuestra vida cristiana. Tenemos que darnos cuenta de que nosotros no podemos y que todo lo que hagamos en nuestras fuerzas será religioso, será tratar de vivir bajo la ley y ser aceptables. Y esta demanda es
tan enorme que podría llevarnos a la desesperación si Jesús no hiciera una pausa para animarnos y recordarnos de dónde viene nuestra esperanza, de dónde viene nuestra vida. Y esto es lo que Él está haciendo en Mateo 7, del 7 al 12. Aquí en el verso 7 se nos hace una invitación para pedirle a Él todo lo que necesitamos. Pide y se te dará. Pide y se te dará. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo en Mateo 5:17? No piensen que vine a destruir la ley ni los profetas. No vine a hacer las cosas fáciles para ustedes, en otras palabras, sino vine a hacerla cumplir. Jesús perfectamente cumplió toda la ley de Dios y ahora nos ofrece su obediencia, nos ofrece su justicia como una herencia para todos los que estamos unidos a Él por fe. Y cuando nos convertimos hijos de Dios por fe, nosotros heredamos estas riquezas espirituales, la misma riqueza espiritual, porque el mismo Espíritu que vive en Jesús ahora viene a vivir dentro de los hijos de Dios para capacitarnos, para ser como Cristo. Él vive en nosotros y la única manera que nosotros podamos vivir todas estas cosas que leímos en el Sermón del Monte es recibiendo esta vida que Dios nos da cuando venimos a la fe en Cristo. Y entonces, ¿cómo es que tenemos acceso a todas estas cosas? Pues lo primero es pedir, buscar, tocar, llamar a la puerta. Señor Jesús nos promete darnos a todos aquellos los que pidamos aquello que necesitamos para vivir una vida en Cristo, una vida piadosa. Y tal vez tú estás aquí sentado pensando, hey, pero yo he tratado y no funciona, todavía fracaso. Las palabras busca, pide y llama a la puerta, en el original griego, están en el presente imperativo, que significa que son acciones que deben de ser, que se deben de llevar a cabo continuamente. Es como pedir y seguir pidiendo. La Biblia amplificada lo dice de esta manera: sigan pidiendo y se les dará, sigan buscando y entonces hallarán, sigan llamando a la puerta reverentemente y la puerta se abrirá para ustedes. Pero esto no significa una manera persistente y molesta de estar tratando de fastidiar a Dios y salirte con la tuya. No, es una forma respetuosa, llena de fe, una forma leal y con devoción a Dios que dice: Señor, no voy a ir a buscar a nadie más que para satisfacer mis necesidades. Yo no voy a ir a pedirle a ningún otro padre porque tú eres mi padre. No voy a ir a... No voy a ir a pedirle a alguien porque yo estoy impaciente porque tú no me respondes. No, Señor, tú eres mi proveedor y voy a seguir pidiéndote a ti. Yo no voy a ir a pedir en una puerta, voy a seguir tocando la puerta en una puerta que sea más fácil, porque tú eres el que me va a abrir y yo voy a esperar a que tú me abras cuando el tiempo sea el correcto, porque esta es la puerta que me corresponde. Estas tres palabras de pedir, buscar y llamar a la puerta hace referencia a tres aspectos de buscar a Dios para proveer para nosotros. Pedir a Dios es como
pedirle en oración, pedir cosas a Dios en oración, pero también implica una forma de pedir constantemente cuando la necesidad surge. Our failure, and I'm coming back to some of you who have said, I've tried to ask you, and I still Muchas fail. veces I've tried to nosotros ask you, decimos, bueno, this doesn't work. yo ya traté y Often ya our pedí failure y is that we fracasé. ask once, Y and we muchas seem to veces receive the answer to our nosotros prayer, but the answer oramos seems una to only vez last temporarily. y entonces ya Then nos cansamos we've y lost that victory, or the need ya no resurfaces. volvemos a It's there pedir again. y entonces It seems to disappear, God's answer, God's supply, God's provision. parece a God nosotros supplies que what Dios we no need proveyó, in the pero moment Dios for the provee moment. en el Remember the principle momento of the para el manna in the momento. wilderness? ¿Se acuerdan el He principio didn't del give maná them, en el desierto? enough food to El get them Señor through the les next daba 40 years. He gave them la food for that comida day. para ese día, no les dio comida para sobrevivir los 40 años, no, cada día Dios daba algo. God doesn't give us Dios no nos all at da once everything todo that we lo will que need for the rest necesitamos of our life. para toda la He gives vida de us un each day momento only para our otro, sino daily que bread. Dios nos da The next nuestro day, He pan will again diario de give us cada only día. what we need for Todo that lo que day. necesitamos para The ese principle día is, está allí, ask. a nuestra disposición. Y el principio Why es doesn't God que just tenemos give que us everything pedir. that we will need for the rest of our life without us having to ask Him for ¿Qué it? pasaría si Dios nos diera todo lo que God's necesitamos interested in relationship sin with us. que nosotros And He doesn't want pidiéramos? us to live like the Bueno, prodigal son. déjenme les digo que Dios quiere una comunión con nosotros. Acuérdense lo que pasó con el hijo pródigo. Él recibió todo, toda su herencia y dijo, adiós papá, ya no te necesito, tengo todo el dinero que necesito y todo lo que quería, así que ahí nos vemos. Pero el Señor no es así. Dios nos da todos estos ejemplos para entender que quiere que nosotros tengamos una comunión con Él toda la vida y que nosotros estemos confiando en Él cada momento, momento a momento, para suplir nuestras necesidades en cada momento. Por ejemplo, 2 Corintios 10:5 es un pasaje que estuvo dándome problemas muchos años. Dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y yo encontré esto imposible. La victoria sobre la terquedad, sobre la lujuria, sobre compararme con otros, sobre el enojo, sobre la autolástima, etcétera. Son cosas que me parecían temporales y muy a menudo yo oraba para que Dios me diera la victoria sobre estas formas incorrectas de pensar, y entonces parecía que funcionaba, pero al siguiente día o la siguiente hora o al siguiente momento, este pensamiento pecaminoso regresaba a mi mente y la tentación estaba allí diciéndome, ay, esta oración no está funcionando, no te está trayendo victoria sobre este pensamiento. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, Dios quiere que nosotros estemos en constante relación con Él, dependiendo de Él, habitando en Él. En estos momentos de calor que estamos viviendo, pueden hacer un experimento. Si cortan una ramita de un árbol, aunque esté muy verde, en cuanto la cortan van a ver que empieza a marchitarse. De la misma manera, nosotros tenemos que estar constantemente, momento a momento, en comunión con el Señor. De otra manera,
No podemos vivir una vida victoriosa. El Señor nos ha enseñado a pedir y seguir pidiendo. Cuando un pensamiento pecaminoso viene a mi cabeza, inmediatamente oro, Señor, yo no sé cómo llevar cautivos estos pensamientos y no sé cómo hacerlos obedecer toda mi vida, pero Señor, yo los traigo bajo tu control. Porque eso es lo que el Señor me está pidiendo, que los traigamos a Él y Él los va a hacer obedientes a Él mismo. Pero cuando una hora después este mismo pensamiento viene a mi mente, entonces inmediatamente debo de volver a pedir. Señor, ya regresó este pensamiento. Por favor, llévalo cautivo y hazlo obediente a ti. Y el Señor lo hace. Pero el enemigo es astuto y sigue disparando estos pensamientos malignos a mi mente, estos dardos de fuego. Y lo que yo tengo que hacer, mi parte es llevar los cautivos a Jesucristo cada vez. El Señor quiere que nosotros pidamos y sigamos pidiendo. Y el Señor permite esto para que tú te habitúes a esta dependencia en Él, hagas un hábito de depender de Él en tu vida. Y cuando tú ya tienes un hábito y inmediatamente cuando esto viene a tu mente, tú le pides al Señor que tome control. Estos pensamientos van a venir cada vez más esporádicamente. Pero cuando tú te relajas y dices, bueno, esto está mejorando, voy a tomar un descanso, bueno, pues entonces los pensamientos regresan. ¿Para qué? Para que tú sigas caminando en dependencia de Él. La palabra buscar implica que la respuesta está allí, pero tal vez no es obvia, que tal vez necesita que tú estés buscando diligentemente. Tal vez busques en la Biblia las respuestas, o tal vez explores otras oportunidades. Tienes que buscar, pero mientras buscas, estás pidiendo que el Señor te diga qué es la respuesta correcta. Por ejemplo, estás buscando qué ministerio vas a servir, o quién es la pareja para ti, o dónde vas a invertir tu dinero, con la confianza de que Dios te va a guiar y te va a dar sabiduría, y su respuesta se va a hacer clara para ti. Mientras sigues buscando, siguen orando, sigues buscando la respuesta correcta del Señor. Y la palabra llamar a la puerta o tocar a la puerta implica que hay algo inaccesible para ti y que tienes que esperar que Dios abra un camino. Tal vez tú has tratado y has fracasado para vencer una fortaleza espiritual en tu vida. Tal vez que ames a algún enemigo, tal vez una reconciliación en una relación, y tú tal vez has orado, pero no ha habido respuesta. Bueno, la cosa aquí es seguir llamando a la puerta y el Señor abrirá la puerta a tiempo. Esta promesa no es un cheque en blanco para obtener de Dios lo que tú quieras. Es como si Él fuera un tipo de genio de la lámpara.
No, esto no es para que obtengas todo lo que tu carne desea. No. No es como algunas personas dicen, tú pide y recibirás todo lo que quieras. No, no, no es así lo que dice la Biblia. El contexto se refiere a que todo lo que el Señor Jesús ha enseñado en el Sermón del Monte viene a una conclusión aquí en estos últimos párrafos de su sermón, y termina con una exhortación para nosotros, hablando acerca de que este es el carácter de Dios, y ahora viene a este final. Y el contexto es todo lo que te hemos enseñado, todo lo que te he enseñado en este sermón del monte, en Mateo 5, 6 y 7, está a la disposición de cada hijo de Dios que con fe le pide al Señor, que busca su provisión y que toca la puerta pacientemente, esperando que el Señor abra la puerta. Todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad está en Cristo. Y todo esto se demuestra en nuestra vida, en que somos ciudadanos del reino de los cielos, y que todo esto es una promesa para los hijos de Dios que buscan a Dios para que les provea. Y no está prometiendo que tú vas a tener esta mansión o este dinero, que nunca te vas a enfermar. No, 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 no. Lo que el Señor está prometiendo aquí es que todo lo que necesitas para la vida y la piedad está a tu disposición en Cristo. El Señor promete darnos la justicia de Dios mientras le buscamos, mientras le pedimos, mientras esperamos en Él. No podemos vivir esta vida que Dios quiere en nuestras propias fuerzas. Las demandas son imposibles para nuestra carne. Pero si nosotros confiamos en Dios y le pedimos, Él promete que lo hará. Nosotros debemos reconocer humildemente nuestra necesidad de Dios, su provisión para una vida de gracia. Nosotros necesitamos a Dios, hermanos, para darnos el deseo de que nos dé ese deseo para hacer tesoros en el cielo, en lugar de buscar estas cosas aquí en la tierra. Nosotros tenemos que pedirle el poder para amar a nuestros enemigos o dejar de desear cosas. En el verso 8 dice, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Si tú eres un hijo de Dios y tú sigues pidiendo o sigues llamando a la puerta o sigues buscando estas cosas de las que Jesús ha enseñado en el Sermón del Monte, tienes la garantía de que vas a recibir. Estas promesas incluyen esta situación en la que Jesús nos enseñó a orar. Señor, danos nuestro pan de cada día, nuestro pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy, dice la palabra, y líbranos del mal. Esto es una cosa vital para que nosotros sigamos confiando en el Señor. Y mientras vemos cómo empieza la vida a volverse cada vez más cara y cómo la maldad crece cada vez más en nuestra vida, en nuestro mundo, nosotros tenemos que seguir confiando en el Señor, en sus promesas, confiando que Él nos va a dar nuestro pan de cada día. Y tenemos que confiar en estas promesas.
sabiendo que Él nos va a dar cuando pidamos, momento a momento, y que el Señor nos va a librar del mal. El Señor no pone delante de nosotros una misión que es súper difícil y que no vamos a poder llevar a cabo. El Señor nos va a dar todo lo que necesitemos, pero también nos ha enseñado que nosotros tenemos que pedir momento a momento sin desanimarnos, sin darnos por vencidos. Esto va a seguir así. Tenemos que buscarlo y pedirle. Y luego el verso 9 de Mateo 7. ¿Qué hombre hay entre ustedes que al hijo que le pide pan le dará una piedra, o al que pide pescado le dará una serpiente? Tengo que confesarles que a veces cuando le pido al Señor, ay Señor, que sea tu voluntad, luego el enemigo pone estos pensamientos en mi mente pensando, ay, si pido su voluntad va a ser algo malo. Pero no es así. ¿Qué clase de Dios creemos que tenemos? El Señor no nos va a dar algo malo. Verso 11. Pues si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? El Señor es perfecto en todos sus caminos. Dice su palabra. ¿Cómo, en otras palabras, cómo creen que su Padre, que es bueno, les va a dar cosas malas? Si ustedes siendo malos le dan cosas buenas a sus hijos. Nosotros tenemos a Dios como nuestro Padre. Y si Él es nuestro Padre, tenemos que confiar que Él es un buen Padre. Un Padre que nos da. Fíjense lo que dice en Mateo 5:42. ¿Por qué en Mateo 5:42 dice que al que nos pida le demos, y al que quiera tomar de nosotros prestado no se lo neguemos? ¿Por qué? Porque hay esta demanda aquí, porque esa es la manera en la que nuestro Padre es. Él es un Padre sabio, y tal vez lo que nosotros a veces estamos pidiendo no es bueno. Y Dios no nos va a dar algo que nosotros, aunque nosotros pensemos que sea bueno, no lo es para nosotros. El Señor tiene cuidado aún de los malvados. Él nos ha pedido que nosotros amemos a nuestros enemigos. El Señor nos cuida aunque nosotros no oremos. El Señor es bueno. El Señor siempre nos cuida, pero déjenme decirles que esa vida abundante, esa vida victoriosa en Cristo, viene solamente para aquellos que oran y que continúan pidiéndole a Dios, buscándolo a Él, buscándolo con confianza y esperando a que Dios abra las puertas. Santiago 4:2-3 dice, no tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden mal para sus motivos incorrectos, para gastarlo en sus placeres. Es como el hijo pródigo. Nosotros queremos ser independientes de Dios y vivir una vida victoriosa, pero sin estar sometidos a Cristo. Queremos una vida cristiana, pero sin depender de Cristo. Así no es lo que Dios quiere.
Ese no es el plan de Dios para nosotros. Verso 12 de Mateo 7. Therefore, Así que whatever you todo want lo que men quieran to que do hagan to los you, hombres por ustedes, do also así también to them. hagan por ellos. For this is the law Porque and esto the es la ley y prophets. los Another profetas. translation, En otra traducción, do unto others whatever you want them to do to you. haz como quieres que los demás hagan contigo. In these few, what is about 16 words there, En estas Jesus palabras, has summarized 66 el Señor books of the Bible, resume particularly the Old los Testament. libros de la Biblia, particularmente la ley y los profetas. Y esta es una de las palabras más conocidas de Jesús, que se conoce como la regla de oro. Esta frase resume la ley y los profetas y también se expresa como ama a tu prójimo como a ti mismo. Este verso también es un resumen de todo el sermón del monte. Cualquier cosa que quieres recibir de los hombres, hazlo tú a ellos primero. Ahora, los líderes judíos de los tiempos de Jesús habían bajado el estándar de una forma muy drástica y de una forma muy negativa, y sonaba un poco similar, pero era radicalmente diferente. No hagas a los otros lo que no quieras que te hagan a ti. Es muy parecido, pero es más fácil mantener esto. Es básicamente evita lastimar a los demás o meterte en problemas con los demás para que los demás no se metan contigo. Pero esto también es una distorsión de la palabra de Dios, porque el Señor Jesús lo dice de una manera diferente. El Señor Jesús dice, en todo lo que hagas, haz a otros aquello que te gustaría que ellos hicieran para ti. Esto significa que si alguien necesita ayuda, pues a ti te gustaría que te ayudaran, y que no solo te ayudaran, sino que además hicieran algo más por ti, ¿no? Pues es lo mismo. Nosotros bendecimos a aquellos que nos maldigan. Saber que nuestros enemigos están orando por nosotros sería muy bueno. Por eso es que el Señor dice, haz con otros los que te gustaría que hicieran contigo. Gracias a Dios, porque este es el carácter de Dios, que nos ha amado tanto, que dio su vida por nosotros en la cruz para salvarnos. Porque gracias a Dios que Él hizo esto por nosotros. Y ahora Él nos pregunta, ahora Él nos pide a nosotros, que nosotros pongamos a los demás más arriba que nosotros, en primer lugar que nosotros. El hecho de no hacer daño a una persona no requiere que nosotros demos nuestra vida por otros. Y cuando nosotros tomamos la iniciativa de hacer a otros primero lo que nos gustaría que ellos hicieran por nosotros, primero necesitamos que nuestra vida sea transformada para que podamos quitar nuestros ojos de nosotros mismos
y poner nuestro enfoque en las necesidades de otros, nosotros necesitamos ser transformados primero. Tenemos que esperar que el Señor nos llene con su espíritu y nos dé su poder para poder hacer esto. Así que la vida cristiana empieza con la confesión de nuestro fracaso, de esta bancarrota espiritual, reconociendo que no somos suficientes para vivir esta vida y que estamos en necesidad de Cristo y que nosotros entonces ponemos nuestra confianza en el Señor para que Él haga su voluntad en nosotros y nos transforme. Y nosotros entonces podemos ser como Él, porque Él es nuestro héroe, porque ahora entregamos nuestra vida para que Él haga a través de nosotros lo que Él quiere. Y mientras nosotros amamos al Señor y seguimos cediendo nuestra vida a su control, Él nos hace más y más como Él, llenándonos con su amor para que su espíritu en nosotros empiece amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, tratándolos de una forma hermosa, así como nos gustaría a nosotros ser tratados. Primero tenemos que confiar en el Señor para que entonces Él pueda lograr en nosotros lo que solamente Él puede hacer. Así que mientras estamos viviendo estos tiempos, últimos tiempos, nosotros no vamos a enfrentar estos tiempos con miedo, sin esperanza, sino reconociendo que somos ciudadanos del cielo, somos hijos de Dios. Él nos puso en este lugar con una misión y nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar a cabo esta misión, reconociendo que no somos parte de este mundo y que viene a nosotros cuando pedimos y seguimos pidiendo. Y reconociendo que nosotros no podemos, pero el Señor puede. Y el Señor vive en nosotros. Y nosotros confiamos en Él. Padre Celestial, venimos a ti reconociendo que a veces estamos temerosos de lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Pero te damos gracias por todo lo que tú nos has dado en Cristo. Gracias por esta misión, por este tiempo. Y Señor, gracias porque estamos buscándote y confiando en ti, Señor. Y no solamente una o dos veces, sino que todos los días buscándote, caminando en ti, comunicándonos contigo, Señor, pidiendo tu ayuda, pidiendo que nos capacites. Tu palabra dice que aquel que pide hallará
aquel que toca, aquel que busca hallará, y aquel que llama a la puerta le será abierto. You are a wise. Tú eres un Padre bueno, un Padre sabio. I pray that we would grow in our faith in you. Te pedimos, Señor, que nuestra fe pueda crecer. En el nombre de Jesús. Amén.